Ahí abajo. ¿Lo vas a grabar? Entonces, ¿sí lo alcanzas allá abajo? Sí, ok. Lo hiciste de todos modos, ahí te va el reloj, toma. Gloria a Dios. Pónganse de pie, hermanos, vamos a hacer una oración antes de empezar. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor, por una oportunidad más que tú nos das, Señor, de estar en tu casa, dándote la honra y la gloria, Señor. Y en esta hora, Señor, te pedimos, Padre, que tú traigas un mensaje, Señor, para cada corazón, Señor. Que tú puedas tocar, Señor, quebrantar, Señor, y reflexionar, Padre, en los corazones de cada uno de mis hermanos. Que tu palabra, Señor, pueda ser expuesta de el modo, Señor, cuál es tu palabra. En esta hora, pues, Padre, nos encomendamos en tus manos. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Pues en primer lugar, hermanos, yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad que Él me da de compartir su palabra. Y pues gloria a Dios, hermanos, por cada uno de ustedes que también hacen un esfuerzo también por estar aquí. Y yo le doy gracias a Dios, hermanos, por cada uno de ustedes. Bien, hermanos, vamos a dar inicio con la palabra de Dios. Yo les invito a que abran su Biblia en Éxodo, capítulo 12, versículo 37 y 38. Éxodo, capítulo 12, 37 y 38. Amén. Gloria a Dios. Voy a darle lectura, hermanos, al pasaje de esta noche. Gloria a Dios. Y dice así: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos gran multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y muchísimo ganado. Yo quiero que en esta noche consideren esta cifra que menciona la palabra de Dios: 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Bueno, y aquí nada más menciona puros hombres, y creo que sin contar también las mujeres. Esa era una cifra aproximada. El pueblo de Israel que partió de Egipto hacia la tierra prometida. Y dice que también subió con ellos gran multitud de toda clase de gentes. Llevaban ovejas y muchísimo ganado. Y yo creo que en otras partes de la Biblia dice que era una multitud, dice, innumerable, que no se podía contar. A veces pasa por nuestras mentes, ¿cuántos? 600,000 hombres. Aquí en compañerismo somos alrededor de 175, contando niños y mujeres. Ahora piensen y analicen una cifra de casi 600,000.
Y cuando partieron los israelitas, hermanos, dejaron atrás buenas costumbres, estilos de vida que eran agradables ahí en la ciudad de Egipto. A pesar de que ellos estaban esclavizados, ellos se sentían a gusto, conformes, porque eran costumbres que eran agradables para ellos, aún a pesar de su esclavitud. Pero también cuando partieron, si se hubieran quedado ellos allá, tal vez habría desaparecido ese pueblo, porque lo que venía más adelante era que Faraón iba a destruir ese pueblo, porque el pueblo estaba creciendo en gran manera. Y dice la Biblia que estaba haciendo más el pueblo de Israel que los mismos de Egipto. Entonces eso era un problema muy serio para ese gobernante en esos tiempos, porque el pueblo de Israel estaba creciendo en demasía. Y aquí, hermanos, en esta historia surge un personaje muy conocido por el Antiguo Testamento como Moisés. Y este personaje, la Biblia relata que fue quien sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo sacó de su cautiverio, de su esclavitud, y Él los hizo tomar ese camino hacia la libertad, como cualquier pueblo o como cualquier nación que logra una independencia. Él en ese momento, cuando él fue llamado, todos conocemos la historia de que cuando él fue llamado, tal vez él se preguntó, pero ¿por qué yo? ¿Por qué me has escogido a mí? Pero muchas de las veces los designios del Señor así son. Esas son las decisiones de nuestro Señor, porque muchas de las veces, aunque nosotros no querramos, Dios así lo tiene planeado para ti. Y la Biblia menciona de este varón, de este líder, que él fue el que se echó en su espalda a este pueblo. Mencionaba antes la cifra, que no era un pueblo pequeño, era un pueblo bastante grande, sin contar, dice, a los niños. Claro, y también con ellos caminaba de toda, dice, de toda clase de gente. Aquí la Biblia narra que había gente de otras naciones, de otras ciudades, y al parecer se unieron a ellos para salir de esa esclavitud. Moisés sabía que esa libertad no es una continua diversión. Tal vez ellos en ese momento, cuando salieron de Egipto, ellos creían, el pueblo de Israel pensaba que todo iba a ser mejor, que todo iba a marchar mejor, porque iban a salir de su esclavitud hacia la libertad. A veces muchos de nosotros, hermanos, creemos que todo va a estar bien, que las cosas van a salir perfectamente a como nosotros lo pensamos, pero muchas de las veces, ¿cómo es difícil a triunfar? Y antes en el mundo éramos nosotros solos,
porque luchábamos con nuestras propias fuerzas, vivíamos esclavizados. Por un instante tal vez nos sentíamos libres, pero volvíamos a caer a lo mismo, al pecado, y vivíamos esclavizados. Aun cuando nos sentíamos totalmente angustiados, con problemas, decíamos: ¿cómo estás? Bien, bien, me va bien, gracias a Dios. Pero en realidad no, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos esclavizados todavía en el pecado. Amén. Es el principio de un camino difícil y sacrificado. Ya Moisés sabía lo que venía en todo ese caminar por el desierto, todos los obstáculos, todo el peligro, todo lo que iba a acontecer. Entonces era el principio de ese camino. ¿Y por qué digo difícil y sacrificado? Porque era el comienzo de un largo viaje. Ay, hermanos, yo recorrí alrededor de casi 15 años. Cuando llegó el tiempo en que yo me alejé de mis papás, parecía que había encontrado una libertad. Para mí el vivir con ellos era vivir esclavizado, hermano. Pero más no lo entendía yo lo entendía de ese modo, porque no podía hacer lo que yo quería. Estando en la casa de mi papá, tenía que sujetarme a las reglas de la casa y a las órdenes de mi papá. Cuando se presentó la primera oportunidad en el cual iba a salir de la casa, hermanos, no la pensé dos veces. Llegué a este lugar, conseguí una libertad de donde yo estaba esclavizado, pero en realidad no fue así. No tenía gobierno, nadie en que me pusiera reglas, nadie en que me dijera: estás mal lo que estás haciendo. Y caí tanto en un mundo, hermanos, de pecado, que yo creo que en lo que yo pensaba que era una esclavitud, no era nada comparado a lo que yo estaba viviendo aquí. Pero Dios es bueno, hermanos. Dios es grande en su misericordia, porque hace 2 años, prácticamente casi 2 años, Jesucristo llegó a mi corazón y me mostró la verdadera libertad. Y es la libertad de la cual yo estoy viviendo en estos momentos. Jamás imaginaba, hermano, créanmelo así, estar en este momento compartiendo con ustedes. Yo nunca llegué a pensar que Dios tenía esto para mí, pero así son los planes del Señor. Y Dios llega en el momento justo, Dios llega a tiempo, porque el Señor me liberó de tantas cosas que a punto tal vez de la muerte, tal vez de caer más en los vicios, pero Dios me rescató a tiempo. Y vayamos allá, hermanos, a Éxodo, capítulo 15, versículo 22, versículo 27. Amén. Gloria a Dios.
El pueblo de Israel, hermanos, ellos aparentemente habían encontrado la libertad. Y sí, era la libertad que Dios les había ofrecido. Pero aquí es donde comienza el mensaje, hermanos. Ya todos conocemos la historia del pueblo de Israel. Todos sabemos cuántos años vagó por el desierto. Todos sabemos cuántas cosas que no eran de agrado ante los ojos de Dios hizo el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel empezó a cometer muchos errores, muchas cosas de las cuales Dios tuvo que tomar fuertes decisiones. Y dice aquí en el versículo 22, e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Aquí es donde entra el mensaje, hermano. Hoy nosotros, hermano, denle la gloria a Dios, porque nosotros hoy vivimos una libertad, y no es una libertad pasajera, no es una libertad que tal vez puede durar 1 o 2 días, sino que es una libertad ya que Dios nos ha ofrecido y que nosotros la hemos tomado. Pero llega el momento, hermanos, en que nosotros, a pesar de andar en los caminos del Señor, comenzamos a quejarnos. Aún a pesar de que Dios nos muestra su protección, nos muestra todas las bendiciones que Él nos da, aún así, hermano, todavía, como pueblo de Dios, nosotros todavía renegamos. ¿Cuántos no querían venir ahora? Claro que todos batallamos, hermanos. Todos. Pero tal vez por tu mente haya pasado, ay, aunque sea, bueno, una faltita no es nada. Un miércoles que no vaya no es nada. Bueno, me espero hasta el domingo. El domingo es el día en que el Señor derrama también bendiciones y podemos ir. Pero no, hermanos. Igualmente estaba el pueblo de Israel. Por su mente también. Y llegaron a cometer actos que desagradaron a Dios. Y todo el pueblo, hermano, empezó a murmurar, a quejarse. Dice en el versículo 23, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Las hermanitas ya saben qué significa Mara. Amén. ¿Cuántas siguen siendo la otra? Gloria a Dios. Amén. Dice que el pueblo de Israel no pudo beber las aguas porque eran amargas. Llegaron al desierto de Shur y ahí no pudieron tomar las aguas. Entonces, en el versículo 24, aquí nos menciona y dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Comenzaron, hermanos, las murmuraciones contra un líder, contra aquel guía que llevaba al pueblo hacia la libertad. ¿Cuántos han sido víctimas de murmuraciones, hermanos? ¿Cuántos han sabido por ahí que el hermanito anda hablando de mí, la hermanita acá
dijo algo de mí. Todos, ¿verdad? Pero ¿cuántos hemos murmurado? Nadie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nadie ha murmurado, hermanos. Todos, hermanos. Simplemente con el hecho de tener en nuestra mente algo que no nos guste de alguien, algo que no nos agrada, hermanos, con eso ya estamos murmurando. Cuando no nos gusta lo que hace el otro hermano, estamos murmurando. Cuando oramos para que el hermano cambie, estamos murmurando. ¿Sabe? Muchas de las veces somos tan capaces de orar por otro hermano que nos pide, ¿sabes qué, hermano? Ayúdame porque no puedo cambiar. Y ahí vamos los hermanitos a orar por él. Pero también en nosotros, en nuestros corazones, hay muchas cosas que todavía nosotros no podemos cambiar. Y sabes, hermano, que la murmuración, las quejas, no nos lleva a nada. Seguimos todavía esclavizados a ese tipo de pecados. ¿Por qué? Porque no hemos dejado que Dios cambie totalmente nuestras vidas, porque no le hemos dado la oportunidad que Él se manifieste sobre nosotros y que su palabra y que todas sus ordenanzas pueda hacerlas en nosotros, porque nosotros no le permitimos y ahí seguimos esclavizados todavía. Pero sabes, hermano, de todos aquellos que murmuramos, porque me cuento entre ellos, hermano, tampoco no soy perfecto. Todos aquellos que murmuramos, hermano, incluso hemos hablado en contra de nuestros líderes, hemos hablado en contra de nuestros pastores, de los que nos guían, de los que llevan esa carga, muchas de las veces hasta por nosotros. Amén. Y sabes, hermano, esas son las actitudes de un pueblo irresponsable, de los que no pueden enfrentar su propio destino y solamente critican a los que toman las decisiones e iniciativas para bien de todos. Amén. Claro que muchas de las veces no vamos a estar de acuerdo en muchas cosas. Tal vez por tu mente pase, ay, es que lo que está haciendo el hermano no está bien. Pero bien decía nuestro pastor el otro día, que si compañerismo se derrumba y si tu corazón está puesto firmemente en Dios, tú no te vas a derrumbar, pase lo que pase. Amén. Pero si tu corazón, hermano, está puesto en los líderes, sirves a los líderes, y si ellos caen, y si ellos cometen errores, créeme que tú también, hermano. ¿Por qué? Porque le estás sirviendo a los hombres y no lo estás haciendo para Dios. Hace unos domingos igual llegó un mensaje igual donde decía, terminando la administración, donde decía que se cobraba por las oraciones, que se estaba cobrando por las oraciones, hermano. Pero bien respondía nuestro pastor,
así está tu corazón. Así ha de estar tu corazón. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo muchas veces. Porque solamente nuestra mirada está en lo que nosotros hacemos, en los errores que cometemos. Solamente, hermanos, ahí está nuestra mirada, el fijándonos en todos los errores que cometemos, que cometen los líderes, pero jamás echan de ver lo bueno, todas las cosas buenas que han hecho por nosotros, todo lo que se han esforzado por sacar adelante esta iglesia. Yo le doy gracias a Dios porque el día en que llegué yo aquí, hermano, yo no hallaba ni qué hacer, totalmente destruido. Y recuerdo que pedimos una consejería, eran las 8 de la mañana, hermano. Cuando nosotros llegamos ya ellos estaban aquí, sin haber tratado conmigo, sin conocerme, pero ellos ahí estaban para la consejería. Y gloria a Dios, porque desde ese día, hermano, yo pude ver que eran corazones dispuestos para el servicio de Dios. Así igual nosotros, hermanos, debemos de tener un corazón dispuesto para alabar a Dios, para darle la honra a Él, no para fijarnos quién anda bien y quién anda mal. Amén. ¿Qué hemos de beber? Se quejaron por la calidad del agua, pero sabes, hermano, Dios resolvió el problema de inmediato. Muchas de las veces, hermano, a veces tenemos problemas, estamos pasando situaciones difíciles y le oramos al Señor y parece ser que la respuesta no llega. Y ahorita, hermanos, en la administración, el Señor me decía, ¿sabes? Dice, ¿de qué han puesto? Dice, su corazón, dice, en los afanes. Leía en el devocional que dice que han puesto, dice, sus ídolos en su corazón, dice. Por eso Dios opta por retirarse mejor. ¿Por qué? Porque a nosotros hacemos ver que no lo necesitamos. Él no se retira de nosotros, sino nosotros somos los que nos alejamos de Él. Amén. Y en el capítulo 16, versículo 3, igual, hermano, ellos empezaron a quejar por la comida. Las murmuraciones seguían, las quejas seguían. ¿Por qué? Porque era un pueblo que no dejaba ser guiado, porque era un pueblo que no confiaba totalmente en Dios. Aun cuando Dios les había resuelto el problema del agua, empezaron a quejarse nuevamente por la comida. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Volvieron a quejarse contra el líder, volvieron a murmurar. Israel echaba de menos las ollas de carne. Por eso les explicaba hace rato, hermanos, que para ellos era una vida mejor en Egipto. Ellos tenían buenas costumbres, estilos de vida. ¿Por qué? Porque con esta murmuración
Ellos decían que estaban mejor allá, esclavizados, pero comían. Amén. Y la frase nos iba mejor en Egipto. Estas, hermanos, conforme vaya pasando el mensaje, se van a ir repitiendo. Amén. El Señor solucionó también el problema, hermano, y les envió el maná. En el capítulo 16, del 2 al 4, ellos murmuraron por la comida, pero el Señor les resolvió el problema igual, de inmediato, a pesar de las quejas, de las murmuraciones. Ahí estaba el Señor para resolver sus problemas. Amén. Él dice en unos versículos, dice, he escuchado, dice, las quejas, dice, de mi pueblo, dice. Y les envió el maná. Fue una comida inesperada. En algunos comentarios dice que el maná era una sustancia pegajosa, dice, así dulce. Y en otros dice que era una semilla, una escarcha, como una semilla, dice, y que la utilizaban, dice, para hacer pan. Por la mañana les dio maná y se quejaron, hermanos. Volvieron a murmurar porque estaban cansados de comer todos los días ese pan. Y les dice el Señor, dice, he escuchado las quejas de mi pueblo, dice. Y por la tarde les dio carne. Dios escuchó las quejas de un pueblo y así Dios alimentó a un pueblo en un momento en el que todo para ellos les faltaba. Amén. Ahí dice en el capítulo 16, versículo 13, dice, y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, como una escarcha sobre la tierra. Amén. El Señor también les envió las codornices, los sació, dice, hasta que se asquearan de carne, hasta que vomitaran, así dicen algunas versiones. ¿Por qué? Porque sus murmuraciones y sus quejas eran a tal grado que el Señor se enojaba por un pueblo quejumbroso, por un pueblo que necesitaba de todo. Y en el capítulo 17, versículo 1, viene otra vez el problema con el agua. Ahora esta vez no tenían agua. Y el pueblo, a pesar de que veía los prodigios y los milagros de Dios, pronto se cansan de confiar en Dios y vuelven a concentrarse en sus necesidades puramente físicas. Amén. Ellos se cansaron de confiar en Dios y solamente, hermanos, se concentraban en sus necesidades. Solamente querían que Dios les resolviera sus problemas. ¿Por qué? Porque eran necesidades físicas, no les importaba otra cosa.
Y esas eran, hermanos, las murmuraciones de un pueblo impaciente que exigía, hermanos, milagros instantáneos. Así hoy en día estamos nosotros, que a veces queremos que Dios nos resuelva los problemas al instante. A veces oramos 1, 2 y 3 veces y cuando no vemos la respuesta, dejamos de orar. ¿Por qué? Porque dejamos de confiar en Dios. Dejamos de confiar en Dios. Nos cansamos de confiar en Dios y volvemos otra vez a concentrarnos en nuestras necesidades, todas materiales. Amén. Este pueblo exigía milagros, hermanos, y milagros instantáneos, pero no tenían la total confianza en Dios. Voy a terminar, hermanos, con esto. Yo creo que no es necesario que yo diga el tema del mensaje, pero yo quiero que analicen esto, hermanos. Así como ese pueblo de Israel, si tú te atreves, hermano, a penetrar en ese camino desértico, tal vez vas a tener hambre, tal vez vas a tener sed, vas a pasar peligros, así como este pueblo de Israel que luchó contra los amalecitas. Vamos a pasar de todos, hermano. Pero sabes que en todo ese camino se manifestó la protección de Dios. Ahí estaba la presencia de Dios, aunque el pueblo de Israel no lo podía sentir, pero ahí estuvo la providencia de Dios. Y así, al igual con nosotros, tal vez si tú te has cansado, tal vez si has dejado tal vez de confiar en Dios, Dios te invita a que tomes ese camino, pero siempre que tengas en cuenta que ahí estará la protección de Dios. Así también la protección de Dios te permitirá andar confiado. Si nosotros, hermanos, estamos confiando en Dios, tal vez no debemos de preocuparnos. Debemos de andar confiados, porque la protección de Dios estará con sus hijos. Amén. En esta enseñanza, hermano, es para ti en esta noche, es para mí. Tal vez te veas tentado por la vida fácil, tal vez sea cada día más difícil el llegar a pensar en nosotros mismos que estábamos mejor en el mundo. Tal vez sean las codicias, o tal vez sea la atracción por el mundo. No lo sé qué sea, pero ahí estará Dios, hermano. Siempre nos vamos a ver tentados a dejar el camino de Dios, a tomar otro camino tal vez. Tal vez se nos va a hacer fácil ver a aquellos que decimos les va mejor a ellos y por qué a mí no, si soy un hijo de Dios. Pero sabes que si analizamos sus vidas, todavía viven en una esclavitud, así como el pueblo de Israel anhelaba regresar otra vez a la esclavitud.
Tal vez muchas de las veces nosotros nos veamos así, regresar al mundo, tal vez no tener un compromiso con las cosas de Dios. Y nos vamos a ver tentados muchas veces. Termino con el maná. ¿Sabes, mi amado? Con este hecho, entendemos que el pan de cada día es un don de Dios. Amén. Ese debe ser el pan nuestro de cada día, la palabra de Dios, no las quejas, no las murmuraciones. Ahora, hermanos, yo te pregunto, ¿cuál es tu pan de cada día? ¿Es la palabra de Dios o son las quejas? El hombre que critica, el hombre que murmura, no puede dar un paso hacia adelante. Amén. Mucho menos enfrentar su propio camino. Dice en Mateo capítulo 19, versículo 19, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Muchas de las veces, hermano, como dicen por ahí, nos sacamos las garras unos con otros. Nos criticamos los unos a los otros. ¿Y por qué les decía de esta cifra, hermanos? De esta cantidad. Porque somos alrededor de 75 a 80 adultos. Ahora compárenla con la cifra de los más o menos 600,000 hombres y toda la gente que los acompañaba, contando niños y mujeres. Imagínense cuántos, qué cantidad era ese pueblo, y nosotros aquí siendo alrededor de 80 adultos, nos estamos criticando, nos quejamos del uno del otro, murmuramos el uno del otro, murmuramos contra nuestros líderes. No se enojen, hermanos. Hermano Adolfo, me abre la puerta para que yo salga corriendo. Gloria a Dios, hermano. Lávele, lávele. Cuando Dios te invita a tomar un camino difícil, sabes, hermano, Él se compromete a ayudarnos y a darnos el pan que necesitamos. Amén. No sabemos exactamente qué fue el maná, pero lo que sí sabemos, que fue ordenado por Dios. En un momento tan crucial, a pesar de las murmuraciones. Y esta historia, hermano, se sigue repitiendo en la actualidad, en todo nuestro camino de peregrinaje hacia la tierra prometida. Todas las murmuraciones de un pueblo impaciente que exigía, que se quejaba y que quería respuestas inmediatas, y que en momentos se veía tentado a abandonar a Dios cuando las cosas se ponían difíciles. Ahí estaba Dios, ahí estaba la protección de Dios. Era un pueblo que se quejaba, hermano. Si nosotros hoy estamos murmurando con nuestra mente, tal vez tenemos algo que no hemos olvidado del pasado. Tal vez haya heridas que no han sido sanadas. Es porque no dejamos que Dios nos cambie. Porque hemos dejado de confiar en Dios y hemos puesto nuestra mirada otra vez en el mundo, donde parecía que nos iba mejor.
Amén. Israel era un pueblo que necesitaba ser refinado. Deja ver si puedo apagarlo. Ahí está. Israel era un pueblo que necesitaba ser refinado y probado antes de estar listo para entrar en la tierra prometida. Pónganse de pie, hermano. Pónganse de pie en esta noche. Si tú en esta noche, hermano, necesitas ser probado, si quieres ser refinado, y probado antes de estar listo para entrar en la tierra prometida, es la oportunidad y es la noche en que tú puedes dejar atrás todo eso que te está estorbando, todo aquello que no te deja avanzar, todo aquello que no te deja dar un paso hacia adelante. Tal vez no vas a estar de acuerdo en las cosas que se hagan aquí, hermano, pero déjenme decirles que todos los que son nuestros líderes son los que guían a este pueblo. Nosotros mismos nos quejamos, nosotros mismos murmuramos, porque esa es nuestra actitud, porque a veces tenemos miedo de nosotros tomar nuestras propias decisiones, y aún a pesar de que todos aquellos quienes toman decisiones en este lugar lo hacen para bien de todos nosotros, lo vuelvo a repetir, tal vez no te va a gustar, tal vez te va a doler, pero créeme, hermano, que es por nuestro propio bien. Si tú has murmurado en contra de algún hermano, tal vez hasta de personas del mundo, eso no te va a dejar avanzar, eso no te va a dejar dar un paso hacia adelante. Y Dios en esta noche necesita líderes, así como Moisés, pero líderes que estén dispuestos a llevar la carga junto con los que ya están. Amén. Moisés era alguien que la historia dice que hasta tartamudo era, y tal vez la primera vez haya huido, pero cuando Dios le mostró, le dio la segunda oportunidad, él tomó esa palabra, ese mandato que Dios le había dado. Y si tú quieres en esta noche, hermano, pasar aquí al frente, dejar que Dios te sane por completo y comenzar a ser un líder en tu hogar, en tu matrimonio o aquí en la iglesia, ya es el tiempo. Hay cosas que no hayas perdonado. La primera vez cuando fui con mi mamá, ellos rechazaron a mi esposa, pero sabes, ese error que mi madre había cometido, Dios le dio la oportunidad de recapacitar y de pedir perdón. ¿Pero por qué?
Amén. A mí me pusieron contra la espada y la pared de decidir si era la familia o era mi familia. Y yo quiero decirte, hermano, que si hay algo que no has podido perdonar, si hay algo que has soltado en contra de algún hermano, solo allí donde estás en tu lugar, pídele perdón, pero pídele perdón a Dios y que empiece nuevamente a confiar en Dios. Esas personas, hermano, o esos los hombres que critican, hermano, no pueden dar un paso hacia adelante, no pueden avanzar y mucho menos enfrentar su propio destino. Así que, mi hermano, si tú quieres avanzar, deja de criticar. Voy a pedir a mi hermano que pase para que él haga una oración para despedirme. Amén. Que Dios los bendiga.